Bienvenido. Esta es una nueva transmisión del programa Ventana Cultural, producido por el área de proyección social de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Y el día de hoy tenemos como invitada a Claudia Capatinta Chino. Ella ha iniciado una carrera como haciendo producciones y sobre todo nos va a contar acerca de toda esta travesía que ella ha venido desarrollando en este tiempo. Ella es periodista y tiene también un máster en comunicación audiovisual. Nosotros le damos la más cordial bienvenida a Claudia Capatinta, quien nos ha cedido este espacio de su tiempo porque sabemos que tiene una agenda muy apretada justamente con las producciones que ella viene desarrollando. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenida a cada pregunta que tú me puedas hacer. Claudia, tú eres periodista, has conocido parte de nuestra Arequipa, otras regiones, que el periodismo en sí, además de llevarnos a una serie de apasionamientos por conocer cada lugar y también por perseguir la verdad, nos permite también poder tomar nota de diversas historias de lo que sucede en nuestro país. Cuéntanos cómo inicia primero tu estadía por el periodismo. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, en lo que es la carrera de Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho el cine, siempre me ha gustado el tema audiovisual, y cuando yo decido postular a la UNUSA, eh, siempre buscaba una carrera que siempre me lleve a ese mundo del audiovisual. Y la única carrera que, digamos, se adecuaba era la de ciencias de la comunicación, ¿no? Y a mí, yo elegí la carrera de periodismo porque justamente eso de ir detrás de la noticia y porque a mí me gustaban mucho los documentales y porque yo dije, claro, un periodista busca la verdad, busca hacer reportajes, pero eso también de una otra manera te va a llevar también a hacer, te va a llevar a hacer lo audiovisual. Entonces, de ahí comenzó digamos, mi afán por el periodismo. Yo ejercí la carrera, no me equivoco, como unos 4 o 5 años en distintos medios de comunicación y ya luego pasé allá al mundo corporativo, pero siempre, digamos, el periodismo, eso de descubrimiento de la verdad o el hecho de poder contar, estar en la calle, ¿no? A mí eso me encantaba. Y cuando yo comencé a hacer digamos, uno de mis primeros trabajos fue en Canal 4, y ahí comencé a meterme en lo que son reportajes, porque siempre me ha gustado, hice un poco de periodismo de investigación, eso también me encantó muchísimo. Y, y ahí aprendí muchas cosas de lo que tú no puedas aprender, digamos, en las aulas, ¿no? Una cosa es que, digamos, estés metida, digamos, escuchando una clase y que el profesor te diga, esto es hacer una crónica, pero otra cosa muy diferente es cuando vas al campo, vas a la calle y comienzas a entrevistar, comienzas a tener ese contacto con las personas, comienzas a sacar la esencia de cómo poder hacer tu nota, ya sea escrita o un reportaje en televisión. Ese es otro mundo, ¿no? Y a mí siempre me gustó hacer eso. Yo siempre, cuando estaba en un canal, siempre buscaba de meterme en reportajes o informes especiales, porque yo siempre sabía de que no era simplemente ir y sacar la noticia, sino era quedarme, investigar un poco, sacar la esencia, ¿no? Y entrevistar sobre todo a las personas. Y eso también me gustaba muchísimo. Entonces, de ahí nació mi pasión por el audiovisual, por los reportajes, y eso me llevó a los documentales, ¿no? Y es que en términos periodísticos, el reportaje es uno de los géneros más completos que hay. Y al ser uno de los géneros más completos, evidentemente nos permite a nosotros poder incluir y contar historias. Una historia que no necesaria, que evidentemente en el periodismo no es ficción, sino que es una historia real. Y así en el caminar del periodista se puede encontrar, ¿no? O podemos encontrarnos poder conversar, por ejemplo, con la señora que se levanta todos los días 4 de la mañana a preparar y vender sus desayunos o entrevistar
al premier o al presidente de la República, ¿no? O sea, son dos momentos, ¿no? Dos extremos que el periodista con la habilidad en la redacción puede contar y hacer pues historias increíbles. ¿Hace cuánto tiempo tú o cuántos años ya estás involucrada en la producción audiovisual? Yo creo que unos 14 años. Sí, desde la universidad. O sea, sí, yo creo que unos 14 años. Pero va dependiendo mucho, ¿vale? O sea, cuando yo inicié el periodismo, o sea, yo era cámara en mano y toda la cosa, ¿no? Pero luego después salen las redes sociales, porque yo fui community manager de una universidad y yo me dediqué mucho, así, claro que a manejar redes sociales, pero yo sabía que el audiovisual era diferente, ¿no? Y sí, claro, hice otra clase de trabajos no periodísticos, de otro índole que es más storytelling, sacar testimonios, vivencias, qué cosas, digamos, le puede interesar a los alumnos, cómo se ven ellos reflejados, cómo se ven ellos en un video, ¿no? Y eso creo que también me gustó muchísimo porque es diferente a lo periodístico. Claro, como tú dices, el periodístico tiene su, tiene su sazón en la cual es acercamiento hacia un tema de interés que sea relevante. Y el otro que practiqué fue el audiovisual, pero es un audiovisual más, digamos, relevante para un grupo de personas, no un determinado grupo de personas, qué cosas, cómo se miran ellos a sí mismos. Y plantear justamente el storytelling, que es un discurso muy diferente para un público objetivo, eso también es de otra manera hacer audiovisual. Hacer videos, digamos, Día de la Madre, Día del Padre, qué te parece, y esas cosas, pero a mí siempre me ha gustado sacar videos en los cuales no sean lo mismo, ¿no? O sea, no es simplemente poner el micrófono y cómo se llama y que te cuente algo. No, a mí siempre me ha gustado que pones el micrófono y hay un momento en que la persona se olvida de la cámara y te comienza a contar algo que no pensaba en ese momento, pero que te lo está contando y tú lo estás grabando y esa persona se da cuenta y se abre. Y eso es mágico, o sea, esas cosas solo suceden, digamos, en algunos momentos y hay que tener bastante tino para llegar a conseguir esas clases de cosas en las cuales una persona se abre hacia ti, porque sabes que eso, y juntando con varios otros temas más, eso es digamos, el audiovisual, lo que te lleva a eso, ¿no? Y digamos, lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cuántos años? Bueno, yo creo que son 14 años, pero en distintas etapas, como te digo, periodístico, luego me fui al tema de sacar audiovisuales, pero para un grupo de personas, y luego después ya me voy a los documentales, que es justamente lo que a mí me gusta muchísimo, y eso fue a consecuencia de que asistí a, no sé si lo conozcan, pero se llama Documental Peruano, es una ONG que hace muchos documentales acá, y aparte, cuando yo me fui a hacer mi maestría en España, yo hice mi tesis en lo que es documental colectivo participativo. Entonces, ahí también mi tesis siempre me gusta hacer tesis que en verdad temas que en verdad me van a interesar y voy a sacar bastante información para alguna vez me va a servir. Y también me fue muy bien ¿cómo se llama? Con la tesis porque pude ir a la PUC, a una conferencia, y a raíz de eso tú conoces no solo periodistas, sino cineastas. Y es ahí donde digamos, nace, digamos, porque dices, muy bien, lo que estás haciendo está bien, pero quizás puedes tocar un tema muchísimo más relevante a través del documental, y el documental es justamente una herramienta en la cual puedes mostrar una realidad, pero también hay distintas formas de contar una historia a través del audiovisual, y eso es a mí también lo que me gusta muchísimo, porque ya no es el clásico documental en el cual hay una tercera persona que está contando la historia, no. El documental ha tenido muchas transfusiones, podríamos decirlo, que ya está documentada de ficción, cine no ficción, o sea, hay muchas cosas que se han confluenciado, entonces tienes un montón de variedades para poder tú escoger la mejor forma para poder contar una historia, y eso creo que podríamos resumir todo lo que es el audiovisual, que es justamente tener buenas historias y saber contarlas. Claudia, cuéntanos, y mientras tanto nos van compartiendo una de las imágenes que hemos elegido, cuéntanos, ¿quién es Laureano? Ya. Laureano
es una persona de tercera edad, es un anciano quechohablante que tiene discapacidad, una pequeña discapacidad mental, y justamente tiene una mirada muy inocente de todo lo que le rodea, porque él no distingue la maldad de las personas. Y para él todas las personas son buenas, a pesar que hay personas que se portan muy mal con él. Y él ha aprendido a vivir de casa en casa, porque justamente no aprendió eso porque a raíz de la muerte de su mamá, que fue, digamos, bueno, problema familiar, él aprendió a tener esa vida, ¿no? Cuando era joven, creo que estaba bien, pero ahora ya no es joven, es una persona de tercera edad. Entonces, a través de él, queremos tocar un tema muy sensible como es la salud mental en zonas altoandinas. Y a través de su mirada, porque todo gira en torno a su mirada, y la cámara va a estar siempre viendo las cosas que él ve, ponerle un nombre y un rostro humano, porque cuántos laureanos habrán en otros países, en otras ciudades. Sí es cierto, hay un discurso, digamos, de crítica social, pero yo quiero basarme siempre en no perderme la perspectiva del laureano, porque Laureano es un personaje icónico de Langui. Langui es un pueblito que queda en Canas, Cusco, Cusco. y es un lugar precioso, un lugar muy bonito, muy bonito. Y justamente a través de él queremos, ¿cómo se llama?, tocar este tema tan difícil de abordar que no se ha visto, digamos, en la cinematografía ni nacional ni latinoamericana, que lo hayan tocado. Gloria, Entonces, ¿esta es una historia real o es una historia de ficción? no, eso es real. Es Eso real. es real. Sí es real porque Laureano es mi tío. Ya. Sí, es mi tío y es un poco difícil hablar de este tema porque por mucho tiempo, digamos que sus hermanos, mi papá, no entendían el problema que mi tío tenía. O sea, no, para ellos mi tío era una persona normal. Y como mi tío era nómade, nunca lo podía ubicar. Era muy difícil ubicarlo. Hasta que ya por su edad, como te digo, y porque necesita otro tipo de cuidado, yo me acerqué hacia él hace como, bueno, 4 años era. 4 años ya Y ya, tiene Laureano entonces. no, Laureano tiene 60 años. No, o sea, me refiero a la historia en torno a Ah, no, Laureano. la historia creo que ha sido hace un año, ¿no? Un Porque año. yo la verdad me acerqué porque es mi tío y yo necesito cuidarlo a él. Y Claro. necesito serle un soporte para él. Y cómo se llama, y como te comentaba, mi papá, sus hermanos, no entendían. Y ha sido durante todo este tiempo, y creo que hasta ahora sí creo que lo entienden, que en verdad mi tío tiene una discapacidad y tenemos que ayudarlo. Mi papá me ha sorprendido un montón porque, como él dice, ¿no? Tenemos que como hermanos sanar muchas cosas porque mi tío Laureano cuando tenía 18 años, mi abuelita falleció y fue a consecuencia de un descuido de mi tío Laureano. Entonces mis tíos, mi papá, es como que no quiero juzgar, tampoco quiero decir, oh, qué malos fueron, ¿no? Sino que, bueno, fue el momento, la razón, las circunstancias. Y claro, o sea, nadie, no pudieron darle una justificación, se alejaron simplemente. Entonces, a raíz de mí o del documental o todos, como que, como que se están abrazando, ¿no? La idea de, por lo menos, de sanar, ¿no? Como familia. Y claro, no sé si ese tema se tocará en el documental o no, pero sí a mí me llamó muchísimo la visión de mi tío. O sea, él tiene una visión del mundo altoandino tan fuerte y la verdad, y tan sana. Creo que a veces él es muy sabio, muchísimo, más que nosotros. Y claro, él puede manejar, o sea, pastorea, se dedica a la chakra, o sea, lleva una vida.
pero sí tiene esta, digamos, yo le digo pequeña porque ya han hecho estudios y todo, ¿no? Entonces le han dicho que su discapacidad es pequeña. Entonces, pero sí, o sea, tiene sus momentos en los cuales a veces actúa de una manera como que, no sé si extrema, pero no le gusta que le ríen. Cuando le ríen, se va. No discute, simplemente se va. Y se va al cerro, se va a la laguna, se va a un lugar donde quizás lo entiendan mejor que las personas. La Entonces, naturaleza. sí, la naturaleza y también todo lo que le rodea, cuida mucho las cosas que le dan. Y cosas materiales no tanto, pero sí a personas o animalitos sí cuida. Pero es eso, porque yo cuando lo vi dije, no me gustaría que se perdiera su historia, me gustaría contarla, ¿no? Me gustaría que la gente supiera quién es Laureano y cómo ha salido, cómo ha sobresalido y cómo ha salido hacia afuera y cómo ha podido vencer cada circunstancia difícil que ha tenido. Y nunca, eso sí me encanta, eso de mi tío, nunca pierda la sonrisa, nunca. Oh, qué Siempre bonito. tiene una sonrisa amplia, siempre tiene una sonrisa en la cual yo digo, a veces yo estoy con él y digo, a veces hace cosas que no de hacer, pero él sonríe. Y ya está bien, tío, ya, vamos. Y es así, ¿no? Mi tío es quechua hablante y para este proyecto yo estoy aprendiendo a hablar quechua. Porque mi comunicación no es tan directa, ¿vale? Pero ahora, ya bueno, todo este año, próximo año es por lo menos 6 meses para que yo pueda, digamos, aprender, porque también, muy aparte del documental, el idioma quechua es un idioma muy bonito, y la verdad sí, es un idioma en el cual, como equipo, nos estamos involucrando, o sea, en verdad el proyecto es grande porque yo soy la directora, el director de fotografía también es arequipeño, es de Nismaigua, la productora es de Lambayeque, de Chiclayo, ahorita ya está en España haciendo una maestría. La productora que se va a encargar de hacer este documental es Norcinema, y yo, bueno, somos 3 productoras, pero 2 de ellas, que es Norcinema y Cine Video, 3 es de Chiclayo. Entonces, gente de Chiclayo que va a venir a Cusco, a Langui, a grabar un documental, yo, y por ejemplo, el editor es de Bolivia. Por ejemplo, hablaba yo con el editor me decía, mis papás hablan quechua, y quizás sea la excusa perfecta para poder aprender este idioma, ¿no? Igual yo, el director de fotografía también, el director de sonido no, es quechua hablante, eso sí, pero es de Cusco. Pero sí, es algo así como que todos nos involucramos y queremos que salga algo diferente, ¿no? Pero sobre todo que tenga mucha calidad humana. Sobre todo ello, me dejas con varias situaciones en las cuales me permite la reflexión. Una de ellas es justamente nuestro problema de salud mental. Muy poco se atiende a los casos de salud mental con el encierro en la pandemia y con todo el proceso que hemos vivido durante el 2020. Ya las estadísticas mencionan que hay un cambio, una transformación en el ser humano, pero con un problema de salud mental. ¿Qué estamos haciendo frente a ello? ¿No? ¿Qué políticas de Estado existe frente a ello para frenar que los porcentajes sean mayores y que una nueva pandemia sea justamente el problema de la salud mental? Y eso es por un lado. Y el otro punto es acerca del idioma quechua. Entiendo que con todo este proceso en la producción que tienes de Laureano, ha significado un gran aprendizaje y evolución para Claudia, ¿verdad? Y esto también implica algo muy interesante. Eh, Hay programas en la televisión que que nuevamente están buscando no olvidarse del idioma quechua, que le están dando un valor. Pero ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que se pueda implementar tal vez dentro de la currícula educativa, ¿no? Como parte de la educación, de la educación básica regular, el idioma quechua. Es necesario porque eh, al final de cuentas ese fue nuestro idioma materno, ¿no? Esa es nuestra lengua materna y olvidarnos de toda la lingüística y la literatura del idioma quechua de nuestra lengua materna realmente es criminal, es un suicidio para nuestra cultura del Perú. Eh, Claudia,
todo este proceso ha significado un aprendizaje para ti. Entender aún más a las personas cuando tienen un problema de salud mental, eso es por un lado, y el otro es el tema de valorar nuestra cultura y aprender, una evolución para ti, aprender sobre todo el idioma quechua. Sí, por ejemplo, en tema de lo que es la salud mental, nosotros queremos que Laureano tenga una campaña de impacto, y es lo que justamente con Yaisa conversábamos. ¿Qué es una campaña de impacto? Es justamente, bueno, una cosa es el documental y su producción, y otra cosa en la campaña de impacto es asociarnos con ONGs, con colegios, con profesionales, con grupos de periodistas, con una red de todo, para que justamente la historia tome otra relevancia, ¿no? En el sentido de que hacer cambios, digamos, en lo que tú hablas de la política, de la salud pública, ¿no? Que es si está el Estado viendo justamente a personas con discapacidad mental en zonas altoandinas, cuánto es el acceso, qué más se puede hacer. Y un plus que nosotros estamos brindando es porque nosotros hemos hablado con un colectivo que se llama Descosidos, Descosidos. Este colectivo ha ganado muchos premios dentro de la dirección, dentro del Ministerio de Cultura, porque ellos justamente hacen radio, videos, talleres con personas que tienen problemas mentales. O sea, van a los nosocomios, van a los albergues y sacan productos ya sean de radio o audiovisuales. Entonces, cuando nosotros presentamos el proyecto a ellos nos dieron para hacer talleres, justamente talleres, digamos, en Langui y Layo, que son los dos pueblitos más cercanos, y hacer talleres con los familiares y las personas. Ese, digamos, va a ser nuestro valor agregado con el proyecto, porque justamente no queremos, bueno, una cosa es hacer el documento, otra cosa es generar conciencia, ¿no? Y aparte también asociarnos con ONGs a nivel internacional interesadas, digamos, en el proyecto y de una otra manera quieran financiar también esta campaña de impacto. Con respecto al idioma, el documental, bueno, mi tío, Laureano, él habla quechua, te entiende el castellano, pero todo el rato te habla en quechua. Entonces, el documental va a ser hablado en quechua, totalmente. O sea, va a haber subtítulos en español y en otros idiomas, pero va a ser hablado. Y creo que eso es un valor, porque pocas veces, ¿no? Digamos, creo que Huaynaipachá es una de las pocas películas en las cuales se tocó el tema Aymara y tú ibas al cine y estaba totalmente hablado en Aymara y había subtítulos en español. De una otra manera revalorizar, ¿no? Igualmente en Laureano, porque justamente el personaje principal te va a hablar en quechua y la gente también le va a hablar en quechua. Entonces, eso es algo que queremos en verdad muchísimo, porque aparte de eso también vamos a tocar de una manera muy natural el tema de los carnavales, de allá de Langui, el tema de Pincuyo, que es un instrumento bellísimo, muy bonito. Vamos a tocar el tema de, digamos, para el pago de la tierra, temas así en las cuales él es su día a día y bueno, solamente vamos a ver cómo poder grabar esas escenas, ¿no? Y ese respeto sobre todo a la naturaleza, creo que eso nos falta muchísimo. Por ejemplo, mi tío siempre dice, no te acerques a la laguna es mujer y se come a los hombres. O sea, un respeto así único, ¿no? Único. Y así con distintas cosas que a veces estamos hablando y él sale con las gallinas o con algo. Entonces, eso también es de una otra manera, también es revalorar las costumbres que lamentablemente se están perdiendo. O sea, si antes habían más jóvenes en Langui participando de carnavales, ahora hay pocos. Y es una tradición bellísima que se transmite de generación en generación y de una otra manera el documental también va a tratar de resguardar eso. Muy bien, Claudia, ¿qué te parece si vemos un extracto, nada más de unos cuantos segundos de Laureano? Bien, vamos a observar, solo es un extracto de Laureano, porque seguramente más adelante Claudia nos mencionará cuál es la fecha de lanzamiento de Laureano y cómo, dónde podemos verlo. Bien, adelante, veamos. ¿Qué pasó? Vamos a ver, sí. Tenemos nuestro enlace ya listo.
Planet Expo-Red 2021, los mismos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sinceramente. Ahí está, solamente ha sido un extracto de la productora Lázaro. Es tu productora, ¿verdad, Claudia? Lázaro. Sí, Sí, bueno, la verdad es que pues, siempre pensé que hay muchas productoras en Arequipa, pero a veces pocas son las que, digamos, se dedican simplemente, digamos, al cine, ¿no? Que es un tema, digamos, no muy explotado en Arequipa, pero yo creo que hay mucha gente apasionada. Yo conozco gente que escapa, o sea, en Arequipa, sí, gente que le encanta, entonces digo, bueno, ¿por qué no unirnos y hacer algo bonito? Y cuéntanos con Laureano en qué países lo has ido conversando, dialogando, en ferias, de repente, en algunos eventos internacionales. Bueno, a Laureano, el proyecto se inició en el Mixomatosis, es una productora que hizo un taller con el Ministerio de Cultura de proyectos, o sea, una producción documental, o sea, cómo levantar un proyecto, ¿no? Un documental. Cuando yo me presenté, sinceramente lo que yo tenía eran 2 hojas, nada más, de lo que quería contar. Y aún así salí seleccionada. Entonces, fue un taller con Manuel Izaguirre, o sea, Manuel Izaguirre es un capo, es justamente también de Chiclayo, y Manuel fue nuestro profesor, y es una persona que te enseña, o sea, te da todo, o sea, todo en la clase, o sea, yo seguí ese taller y decía, ¿cómo saldré, no? Pero en 6 meses que fue el taller y duró, y la verdad salí súper, súper, el proyecto que era 2 páginas, es un proyecto ahora de 150 páginas, incluye el guión. Entonces, ya no era simplemente ahora una idea, era un proyecto, ¿no? Con todo, con sinopsis, storyline, guión, campaña de difusión, todo, ¿no? Y con Manuel, que era, bueno, y en el taller hubo varios proyectos, pero bueno, con Manuel conversando, que era mi profesor, me dijo, preséntalo, hay varios talleres, preséntalo en laboratorios. Y yo siempre digo, y Yaicia, que bueno, yo la conozco ya hace tiempo, uno de mis primeros cortos fue en España y la hice con Yaicia. Y Yaicia me dijo también, preséntalo. Y entonces yo vi el Bolivia Lab. Bolivia Lab es un laboratorio que agrupa a más de 10, 19 países. Y la verdad, yo tenía muy buenas referencias de Bolivia Lab y me presenté. Entonces, de cada país sale un proyecto seleccionado. Entonces, de Perú salimos nosotros como representantes. Y eran como 22 proyectos en un laboratorio. Y yo no supe, o sea, yo tenía ideas, pero cuando estuve en el taller, que eran como 2 semanas y media intensas, me quedé sorprendida porque ya podías tener presentar tu proyecto a festivales internacionales como Sundance, como el Cine Documental Chile. Es decir, era como una vitrina, o sea, una vitrina en la cual tú a tu proyecto, una parte podías marketearlo, pero sobre todo recibir asesorías de cineastas internacionales que miraban tu proyecto y te hacían preguntas y mejorarlo todavía muchísimo más. Entonces, de todo lo que ahora con la virtualidad, pues todos los países habidos por haber. Y yo estaba encantada con la virtualidad. Y entonces el proyecto fue, digamos, analizado, visto por asesores y todo. Entonces sale otro proyecto mucho más refinado, mucho más centrado. Ahí también nació la campaña de impacto. Y en el Bolivia Lab te dan un premio, que es, pues, participar en otro taller, ¿no? Y del Bolivia Lab sacamos un cupo directo a lo que es Arica Nativa de Chile, que también es un taller. Y en Arica Nativa, que eran 3 asesores internacionales y que te asesoraban tontamente el proyecto, y en producción yo sabía que le faltaba muchísimo a Laureano, muchísimo. Es decir, en todo lo que es dirección podía yo tenerlo muy craneado, pero en producción yo no soy productora. Entonces ahí nació la idea de Norcinema, que es de Chiclayo, y también de Yaicia Figueroa con su productora, que es Videa. Entonces ellos dos se están uniendo al proyecto como productores,
Entonces fue en Arica Nativa. Y de Arica Nativa ganamos para aquí, lo que está ahorita en pantalla, que es el Mendoza FinLab del 2022. Es un cupo directo para ir a este laboratorio que es en Argentina. Son laboratorios, ojo, laboratorios. Y luego después en el Bolivia Lab, una de las personas de documental de México vio el proyecto y prácticamente nos invitó, así con cupo directo, a lo que es un ciclo de laboratorio del Documenta México. Y ahí también recibimos asesorías, nos dieron más de lo que es campaña de impacto. Y esos son los cuatro laboratorios internacionales en los cuales, 3 que ya hemos asistido, 1 que vamos a asistir el próximo año. Y con eso el proyecto estaba muchísimo ya sentado en las bases. Ahora lo que venía la parte fuerte, que era conseguir financiamiento. Que es lo más difícil. Y nos presentamos a DAFO, a lo que es el Ministerio de Cultura, y ganamos uno de los fondos. Entonces ya, digamos, Laureano tiene 50% de presupuesto, por lo menos para la grabación, y bueno, nos falta, y justamente en estos meses estamos viendo a dónde podemos postular para obtener lo que nos falta. El otro pero 50%. Sí, el otro 50%. Y la producción, o sea, grabar la película va a ser recién, o sea, a finales del próximo año. O sea, iba a ser mucho de observación, de ir varios días y grabar. Entonces, mover todo un equipo. En primer lugar, estamos viendo que sea pequeño, no muy grande, por el tema de que también es una historia muy, muy íntima, ¿no? Aunque lo bueno de Laureano es que a él le gusta la cámara. No se siente intimidado. O sea, yo pensaba que sí, o sea, que se siente, yo decía, ¿no? Cuando iba con mi director de fotografía, pero bien, o sea, no se asustaba. O sea, tú le decías, sí, ya, sí. Y no se siente, o sea, se siente bien también representado. Se siente cómodo con las cámaras, Sí, no genera ningún susto, nada al respecto. No, se siente muy, muy cómodo, yo diría. Pero sí, es cuestión también, ¿no? Porque, claro, hemos sido 3 personas, ¿no? Ahora decir, en enero vamos a ir todo el equipo prácticamente a hacer scouting y muchos de la mitad del equipo va a conocer a Laureano. O sea, hay una parte que conocemos nosotros, pero hay otra parte que todavía no conoce personalmente. Y entonces es ese grupo que vamos a hacer scouting y también sacar un buen teaser, que es lo que necesitamos ahora para conseguir los otros fondos. Un buen teaser te puede abrir puertas en cualquier lugar. Yo creo que sí lo van a conseguir. Eres una mujer que no se ha detenido y que justamente va descubriendo nuevas cosas y eso es lo positivo en toda la labor que tú vas desarrollando. Esta imagen que estamos viendo en este momento, orgullosos de representar al Perú en México, ha sido el mes pasado, en octubre, parte de la 4ª edición de los laboratorios que mencionabas, ¿verdad? Es de México, sí, el DOC de México. Sí, en México. Y así como tú, Claudia, a través de este programa, hemos invitado y han participado artistas, ¿no? que han hecho su camino solos, que han podido llevar el nombre de Perú, de Arequipa, de Puno, a diferentes ciudades del mundo, pero que poco se conocía acerca de su trayectoria. Y es que a través de las redes sociales, en este caso el muro en Facebook, nos permite poder relacionarnos y también seguir sus pasos. Y es por ello que nuevamente te reencuentro y a pesar de estar conectadas, ¿no? Te reencuentro y digo, y cuando empiezo a observar tus publicaciones con más detenimiento, digo, wow, qué increíble. Claudia, que haya avanzado tanto y sobre todo sobre todo hacer real una de sus pasiones. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para poder lograr nuestros sueños, Claudia? Estamos en un mes que justamente el 25 de noviembre se recuerda una fecha mundial, el Día de la
no violencia contra la mujer. Eres mujer, estás cumpliendo tus sueños y a veces resulta para algunas personas complicado poder alcanzar sus sueños. Te pregunto a ti, Claudia, ¿cómo alcanzar los sueños? Es tu sueño y tú lo has alcanzado. Bueno, yo no, bueno, es que la verdad es uno de mis tantos sueños, ¿vale? Hay cosas que me gustaría hacer, pero bueno, este es uno. Y yo en verdad que, es que mira, yo le agradezco muchísimo a Dios, en verdad. Este proyecto nació en el peor momento en que estaba pasando una circunstancia muy difícil, muy personal, y necesitaba tener mi mente bien ocupada en algo. Y cuando conversé con Yaisia, y yo le decía a Yaisia, ¿cómo puedo, no? A mí me gustaría levantar una productora. Y ella me decía, comienza con un corto y comienza con un largo. Y el corto, yo no sabía cómo contar la historia, y por eso me fui a un taller de Piura, también financiado por el Ministerio de Cultura. Ahí hicimos ahí un corto que se llama Ábreme, y también al cual le está yendo muy bien, o sea, está en Rusia, está en Colombia, estuvo en un festival acá en Perú, o sea, y es un corto que es muy chiquitito, pero bien. Y luego después en el largo me dijo, entonces dije, el largo, ¿y ahora de qué cuento? Y cuando yo estaba estudiando la maestría en España, yo tuve un profesor muy bueno que se llama Luis del Tel, y él me enseñó documental. Y él me dijo algo, tienes que contar algo que en verdad no lo vas a soltar, no lo vas a dejar y lo vas a sentir. Y yo decía, pero ¿qué cuento? Y tiene que ser algo muy, pero muy, muy íntimo, muy personal, pero no me gustaría más contar un tema más relevante, ¿no? Y en eso de estar pensando lo que a mí una vez pasó en mi cabeza de mi tío Laurino, dije, es un tema relevante. Entonces, allí nació la idea de hacer el largo. Pero yo, si tú me dices qué consejo le daría a la gente para que cumpliera sus sueños, yo el consejo le daría es tener un poder de levantarse. O sea, cuando pienses de que no puedes, es el mejor momento para hacer las cosas. Y cuando sientas de que estás muy mal y que no hay salida, créeme de que Dios abre puertas, y aunque tú no lo creas, y Dios hace que las cosas sean muchísimo más fáciles. Y la verdad yo sí le estoy muchísimo agradecida a Él, porque en verdad los proyectos en los cuales estoy allí están bien, o sea, por eso yo siempre le doy gracias a Dios. Confiar en Dios, uno, y dos, poder levantarse, tener ese tema de resiliencia, de que a pesar de las cosas difíciles que puedas estar pasando, pueden salir cosas maravillosas en las cuales tú te sientas cómoda. Así que yo sí le diría a las personas o mujeres, porque a veces siempre me dice, mi productora me dice, yo estoy feliz de poder trabajar con una cineasta de regiones y que sea mujer. Siempre me lo dice, y quizás a veces uno no sabe, uno piensa, sí, claro, o sea, sí, claro, en el mundo audiovisual liderado por hombres, y eres mujer, y vas a hacer un documental, y claro, o sea, y tú dices, sí, ¿no? Recién tomas conciencia de que, sí, ¿no? O sea, las cosas son un poquito más difíciles para nosotras, pero como les digo, o sea, sí, ahora yo creo que estamos dando la pauta, yo creo. Antes era más difícil, pero ahora estamos dando la pauta y las cosas se están abriendo, y yo creo que es bastante de tener confianza. Bueno, personalmente yo confío en Dios, pero también tener confianza en ti mismo de poder lograr las cosas. Hay un mensaje muy bonito que has dejado y es que es el siguiente: el mejor momento para levantarse es cuando uno está, pues, cuando está con dolor, cuando cree sentirse derrotado, cuando ha tocado el piso, ha tocado fondo, y no hay otra forma más que subir. Estamos compartiendo en imágenes, dice que representaremos a Perú en Rusia actualmente, ¿verdad? Del 15 al 19 de noviembre, actualmente. Esta producción ahora es Ábreme. ¿De qué trata? Sí, es un cortometraje, y es un proyecto muy bonito porque lo hicimos la productora Madariaga, que es de Jeff Talledo, espero que me esté escuchando. Jeff es un cineasta
de Piura, y él hizo un taller, o sea, tú presentas a los fondos del Ministerio de Cultura y él sacó un fondo para hacer un taller, que se llama Taller Cine 10. Y este taller convocaba a 10 cineastas de todo el país y 10 cineastas de Piura. Entonces, los que querían participar, ibas a Piura, te juntabas con un cineasta de Piura y presentabas un proyecto, ya sea corto, cortometraje, ficción, no ficción, lo que tú quieras. En mi caso, yo me junté con Dafinis Morán. Es un chico súper pilas, muy apasionado por el cine, pero sumamente, yo diría, muy metido. Entonces, con él hicimos el guión, porque él lo que quería contar era contar una tradición de Narihuala, que es un pueblito, es un centro poblado, es una de las zonas más pobres de allá de Piura de Catacaos. Y yo quiero contar eso, ¿no? Entonces, fuimos mucho de hablar, porque tuvimos talleres, eso es lo bonito de este taller. Tuvimos talleres con muchos cineastas de todo el Perú que nos dieron su feedback. Entonces, cuando yo estaba haciendo el guión, yo tenía el feedback y así, y luego terminamos de hacer el guión y lo pasamos allá a grabar. Todo lo que es producción se encargó de Afinis, porque, bueno, él vive allá y conocía mejor a la gente. Él encontró justamente a nuestro niño actor, Liam se llama, y la verdad yo creo que fue una bendición, porque el niño, o sea, se tomó tan en serio el papel, o sea, tan en serio, que hay un momento en que se creó, porque la historia trata justamente de Semana Santa, que cuando a los niños se les dice que no deben abrir la puerta, mejor dicho, a todos se les dice que no deben abrir la puerta porque la muerte está caminando. Entonces, todos saben que no deben abrir la puerta. Y la historia trata justamente de este niño que alguien le está tocando la puerta y supuestamente es su abuela. Entonces, pero no puede ser su abuela. Entonces, es una cosa que hay una disyuntiva entre el niño, entre abrir o no la puerta, pero hay. Bueno, no les cuento el final, pero esa ahí es la disyuntiva de y él todo un actor, o sea, y su mamá, Vanessa, una señora preciosa, porque ella nos ayudó muchísimo para poder conseguir todo, digamos, tenerlo bien, ¿no? Todo lo que es producción, sí, que es más difícil. Y Liam fue bueno, o sea, te actuaba de una manera, es decir, yo lo dirigí. Si bien es cierto, Dafinis estuvo haciendo fotografía, porque es director de fotografía, pero hay que trabajar con niños es diferente, es la primera, no, pero es la segunda vez que trabajo con niños, y yo tuvimos una bendición de trabajar con Liam, porque lo sacó bien, o sea, como escuché a un cineasta decirme, con el niño no te aburres, y eso es lo mágico, conseguir eso en imágenes, te puedes demorar muchísimo, pero con él lo conseguimos. Entonces, desde ahí saludos a Piura, porque la verdad es una ciudad muy bonita. Y es sacar un tema también de que un pueblo olvidado, ¿no? Y eso también me animó a viajar allá y poder hacerlo realidad, ¿no? Porque es un centro poblado que lamentablemente está en pobreza y mostrar un poquito de su realidad también es interesante. Es el valor añadido que tú le das a cada uno de tus trabajos. Vamos a observar un extracto también de Ábreme y de toda la producción, incluso del detrás de cámaras, para ver cómo se va armando estas piezas para al final obtener un producto final. Vamos a compartir este extracto justamente de la producción Ábreme. Ahí lo vemos. Hemos tapado para simular que es de noche y estamos grabando de día. ¿Qué te han dicho que vas a hacer? Actuar. Toma 1, escena 1. Plano 8, toma 1. Grabando.
Abuelita, ¿por qué todos dijeron que estabas dormida? ¿Nos creíste? No, Bien. ¿Así no toqué la campana? no, y ya tengo que tocarla 3 veces. Ábreme la puerta, Juancito, para ir juntos. No puedo, abuelita, hoy es Viernes Santo, afuera está la muerte. Ajá, muy bien, qué interesante. Nos escriben a través de las redes y nos dicen lo siguiente. César Gutiérrez, un compañero de promoción. Felicitaciones, Claudia y Lorena, éxitos siempre para ustedes. Gracias, César, muchas gracias. Libertad Cereceda, felicitaciones, Claudia, nos escribe. José Chunga, excelente, señorita Claudia, felicitaciones. Lucy Matos, felicitaciones, Claudita. Willy, también un compañero de nuestra promoción. Yo he trabajado con él 3 años, él era mi camarógrafo. Chévere. Willy. Y nos envía aplausos. Luis Carpio también nos está observando. Un saludo para todos ellos que nos están siguiendo a través de las redes. Gracias por seguirnos. Gracias también por conocer de esta manera, ¿no? El trabajo que viene desarrollando Claudia, quien el día de hoy nos ha permitido justamente en su espacio de tiempo brindarnos un momento para poder conversar sobre la labor que viene desarrollando. Y es algo muy interesante porque además de poder tener estas producciones, hacer un corto, hacer un largo, contar temas que nos van nos van a satisfacer, uno, por la historia como es, y otro que va tocando fibras muy internas, como es el aspecto de la salud mental, como es el tema del idioma quechua que lo hemos conversado el día de hoy, aquí en Ventana Cultural, y también poder conocer aquellas comunidades alejadas, olvidadas, abandonadas, pero con historias tan importantes, tan hermosas, que necesitan realmente ser llevadas en una producción como lo estás haciendo, Claudia. Y este valor agregado, este valor añadido de poder trabajar con ONGs y brindarles el soporte, la enseñanza, la capacitación a las personas que viven en el lugar. Claudia, realmente el trabajo que tú realizas es magnífico y nosotros también desde aquí te aplaudimos y te enviamos muchos éxitos porque realmente hace falta que las personas se humanicen más, se humanicen y volvamos a ser aquellos seres que éramos, que en tiempos atrás eran empáticos, solidarios y que hoy por la rapidez hemos ido perdiendo todas esas buenas costumbres, todos esos buenos valores y retomando el tema de la producción es muy probable que volvamos a retomar, voy a redundar este término, podamos nuevamente ser aquellos seres empáticos, solidarios, voluntariosos y que no se deben perder en este camino tan complicado como es hoy en día la situación que todos vivimos. Sí, eso es cierto. Creo que la empatía, el hecho de ponernos en el otro, nos falta muchísimo, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay muchas herramientas que uno puede usar desde su trinchera, yo creo. Desde tu trinchera tú puedes hacer mucho, ¿vale? Y bueno, yo desde el audiovisual creo que podemos hacer muchísimas cosas y contar historias que en verdad nos apasionen y sean relevantes. ¿Y por qué no pensar que pueden generar un cambio social? Y no solamente, digamos, en el gobierno, sino también en nosotros mismos, ¿no? Así como cada proyecto que, digamos, tomo. Y tú has venido trabajando, Claudia, incansablemente todo este tiempo. Tenemos una imagen más, a ver si podemos compartirla. Nos escribe también, mientras compartimos la imagen, nos escribe David Cristian Riveros Cruz. Y dice, Gracias. felicitaciones, Claudita. Ahí está la imagen. También saludamos a Luis Corso Orihuela,
Gracias por seguirnos, gracias Luis por seguirnos y sobre todo por escuchar Ventana Cultural. Ganamos, dice. Claudia, ganaron. Cuéntanos. Ya, sí, eso fue, digamos, una vez que se termina de hacer el taller Cine 10 escoge, digamos, a los 3 o los 4 mejores cortos y les dan un premio, ¿no? En nuestro caso fue La Voz de Sonido. Fernando Mendoza ha trabajado en Argentina, la de cine de Argentina, él es director, pero se ha desarrollado en lo que es sonido. Entonces, él, cuando vio el proyecto, él vio todos los proyectos, pero él escogió el nuestro para mejorar la postproducción de sonido. Entonces, él se encargó justamente de afinar, hacerlo muchísimo mejor, ¿no? Sonoramente el proyecto, cuidarlo. O sea, uno piensa que a veces, ¿no? En el momento, digamos, el sonido de la puerta, ¿no? Entonces, sí he grabado yo el sonido de la puerta, ¿no? Pero no está. Entonces, lo que él hace es, ya está, pero hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, ellos hacen, ¿no? Los sonidos lo hacen por cada uno de los sonidos, el pasito, el toque, o sea, cuando yo escuché mi corte, ay, no le falta, y cuando él lo arregló, dije, ay, eres un capo. En verdad, hacen magia estos chicos que se encargan del sonido, ¿verdad? Y Fernando Mendoza nos ayudó un montón y sacó el proyecto y nos dio ese plus, ¿no? Para presentarlo y mejorarlo el corto. Muy bien, Claudita, muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión y la verdad que nosotros nos sentimos muy honrados, muy contentas, particularmente muy contenta de haber compartido nuevamente contigo. Pasamos de los salones universitarios ahora a una virtualidad y después de los salones universitarios no nos habíamos vuelto a encontrar, ¿no? Y con unos compañeros también de promoción que estuvieron por aquí, por esta transmisión como Luchito Corso. Gracias, Luchito, por seguirnos. Y en algún momento en nuestras prácticas nos encontramos en las calles escribiendo, recibiendo historias, contando historias, unas más dolorosas que otras, ¿no? Y bueno, el mundo del periodismo, el mundo de la comunicación nunca nos va a separar, nos volvemos a unir y mientras haya más personas con esas ideas como tú, con ese noble corazón y con la grandiosidad de creación que tú tienes, ¿no? Vamos a poder seguir escuchando el nombre de Claudia Capatinca Chino. Ya estuvo en Bolivia, en Argentina, en México, en Rusia y seguirá así con cada una de sus producciones a lo largo de nuestro país y también del mundo. Claudita, muchísimas gracias. Solo una pregunta, ¿cuándo veremos a Laureano y también a Ábrete? Gracias. Bueno, de festivales, esperamos que termine su circuito internacional y luego se va, digamos, ponerse aquí otra vez, llega acá nacional. Pero Laureano, yo creo que yo viéndolo así, con todo fechas, yo el 2023 o 2023, yo creo. ¿Por qué? Porque uno lo quisiera, como dicen, no es solo ir a grabar o tener la cámara y grabar, sino que es todo un proceso en el cual estamos involucrando un montón de personas de otros países y otras ciudades más y venir a hablar de un tema muy relevante. Entonces, eso va a tomar su tiempo. Lo único que nosotros queremos es, como decimos todos cuando hablamos de Laureano, es que en verdad, la historia tú salgas diferente. O sea, cuando tú la veas, tú tienes que hacerte muchas preguntas y salir diferente. O sea, entras es una Lorena y sales otra Lorena. Y es así. Entonces, es lo que nosotros como productores, como directora o como productores buscamos. Y yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas vamos a poder conseguir un buen proyecto, ¿no? Porque es también que el proyecto, digamos, claro, ahorita ya pasó laboratorios, ahora va a entrar el tema de grabación, pero cuando entra el tema de grabación, después de salir de grabación, entras en un tema de postproducción, y eso también es darle bastante tiempo, porque uno diría, no es solo juntar audio y sonido, no,
ese sonido tiene que ir a tal lugar para que lo finalicen bien, la imagen tiene que colorizarla muy bien, y la edición va a ser un tema muchísimo, porque el documental, yo hablaba con el editor, y es un tema de sentarte y ver cómo quieres contar la historia, cómo quieres decirla, y como es documental, porque yo siempre digo, en ficción es más fácil, juntas, pegas y ya está, ¿no? Pero en un documental es mucho de perspectivas y sentarnos y todos apuntar a lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces ahí también hay bastante, porque yo también pensaba, no, el próximo año yo grabo, ¿no? Así le decía yo a mi productor, y el productor me decía, no, Claudia, tenemos que sentar bien este proyecto y no vamos a hacerlo a la mala, tenemos que manejarlo muy bien y vamos a demorarnos un poquito más, pero el proyecto va a estar bien. Entonces, bueno, así ya hice ahí Carlos, que son los dos productores, me convencieron. Y hay que hacerlo bien. Muy bien, Claudia, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y a todos los que nos escribieron a través de las redes, a David Riveros Cruz, a Luis Corso Orihuela, a Gabo Centeno Andía, gracias Gabito por vernos, a Luis Carpio, Lucy Matos, José Chunga, Libertad, Cereceda, César Gutiérrez por estar con nosotros esta noche, y el próximo jueves tenemos un nuevo invitado a partir de las 7 de la noche, un personaje que ha salido desde Puno, desde una de las comunidades muy profundas de Puno, que llegó a ser conocido por sus escrituras, por sus poemas, por su versatilidad, y logró instalar bibliotecas comunales en centros poblados. Es una historia también muy interesante. Gracias, Claudita. Un abrazo, y un abrazo a todos los que nos siguieron el día de hoy. Saludos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Jimmy Valencia. Un abrazo. Cuídense. No, cuídense.